Con la reciente presentación de la Nintendo Switch 2, Nintendo ha traído también varias novedades, y la verdad es que esta nueva consola luce bastante bien. Sin embargo, algo que llamó la atención de los usuarios, y no de una manera positiva, es sin lugar a dudas el incremento en los precios del videojuego. Pues has de saber que estos han tenido un notable incremento, pasando de aproximadamente $70 hacia los $90. Algo que ya se venía rumorando desde hace bastante tiempo, y que otras empresas no se animaban a hacer hasta la fecha, ya que existía como una especie de barrera mental que hacía que los jugadores no desearan pagar más de este costo, por lo que muchas empresas se habían negado a dar este paso, pero Nintendo, liderando esta acción no tan recomendable, decidió ser el primero en hacerlo, lo cual sin lugar a dudas llevará también al incremento de los costos en los videojuegos de toda la industria. Pero, ¿acaso este incremento en el costo o precio de los videojuegos es algo realmente justificado? ¿O por el contrario, existen leyes económicas que forzaron a Nintendo a llevar a cabo estos ajustes? Pues en este video hablaremos del precio en los videojuegos y cómo es que podría influir positiva o negativamente en el desarrollo y la creatividad en esta industria. Advertencia: en esta serie de videos analizamos el comportamiento, la jugabilidad y el diseño de diversos títulos. Sin embargo, las teorías y deducciones son de carácter personal, por lo que deben ser tomadas con discreción. En el mundo real y en la economía actual, el precio de un producto común y corriente suele ser determinado por varios factores, siendo el más importante su costo de producción. En otras palabras, tú no podrás vender un lápiz o una computadora por debajo del costo que tuviste que asumir para poder fabricarlo o llevarlo a cabo. En otras palabras, si crear un lápiz te ha costado $3, no podrás pagar menos de eso. Y el costo a su vez está determinado por otros factores, como por ejemplo las materias primas, pero también el trabajo o la mano de obra empleada en dicha fabricación. Cuando algunos productos se fabrican a escala, es decir, en grandes cantidades, es posible reducir estos costos, pero simplemente hasta cierto límite, por lo que también habrá un límite mínimo al cual se podrá llegar a vender dicho producto. Es por este motivo que normalmente no se puede disminuir demasiado el precio a un producto. Por si esto fuera poco, también tenemos un fenómeno conocido como la inflación, el cual consiste en que el dinero cada vez vale menos cantidad, y por lo tanto, esto hace que los productos poco a poco tengan que subir de precio. Pero, ¿acaso este mismo concepto se aplica dentro de los videojuegos? Pues la respuesta es no, ya que el costo de fabricación de 10 videojuegos en comparación a 100 videojuegos es exactamente lo mismo, sobre todo si tomamos en cuenta la existencia de los videojuegos digitales. Por lo tanto, con un costo de producción cero, podemos asumir de que las leyes económicas no se rigen exactamente de la misma manera, y por lo tanto esto quiere decir que la materia prima necesaria para producir un videojuego tiene un costo de cero, y por lo tanto tampoco subirá. Al tratarse de un producto lógico y no físico, podemos decir que los videojuegos realmente no poseen un costo en materias primas, por lo que todo el costo en realidad se deriva directamente de la mano de obra y del trabajo que representa el producto. Así pues, y en conclusión, podemos decir que si los videojuegos están aumentando de precio, no es porque la materia prima está aumentando, sino simplemente porque sus costos de producción lo están haciendo. Pero, ¿por qué es que producir videojuegos es cada vez más caro? ¿No se supone que con las nuevas tecnologías debería ser mucho más asequible y mucho más fácil poder producir esta clase de títulos? Pues la respuesta es bastante interesante, y es que esto se debería a una tendencia reciente, la cual lleva a las empresas a buscar que los juegos sean cada vez más y más costosos. Por lo tanto, podemos decir que la tendencia de la industria actualmente es que los videojuegos tienen que ser muy caros, y de hecho, en cuanto más caro es un videojuego, esto funciona como un aliciente para que sea vendido. Y es que existe una relación directa entre la cantidad de dinero invertido en un videojuego con su apariencia final. En otras palabras, un videojuego con mejores gráficos, sin lugar a dudas, será mucho más costoso. Es por este motivo que se ha originado un paradigma en nuestra sociedad, en el cual las personas valoran los videojuegos solamente porque se vean bien y porque sean mucho más caros de producir. Sin embargo, lamentablemente, esto está jugando terriblemente en contra de la creatividad,
y poco a poco está dañando la industria de los videojuegos. Y la verdad es que yo no estoy diciendo que la parte visual no sea importante, ya que se trata de un elemento demasiado fundamental en todo videojuego, ya que la apariencia del mismo ayudará a la inmersión y tiene varios puntos a favor. Sin embargo, el problema es pensar que este sea el único factor, pues has de saber que lo que determina si un videojuego es bueno o malo, o si tiene una buena o una mala calidad, no es solamente el aspecto visual, sino que también existen otros elementos demasiado importantes, como es el caso de la jugabilidad, la historia, la trama y la forma en la cual se nos cuenta. O también podría ser el mensaje que nos puede aportar, y sobre todo, la diversión. Pero lamentablemente el público actual ya no toma en cuenta nada de estos otros factores, ya que la gran mayoría de este público se ha centrado en verificar simplemente la parte visual. Si es que tiene buenos gráficos, entonces lo consideran un buen videojuego. Pero si estos gráficos no le agradan, lo descartan de inmediato e incluso se ponen a hablar mal de estos videojuegos, lo cual sinceramente es una espada de doble filo. Habrás notado que mucha gente dice últimamente que los juegos ya no les divierten como lo hacían antes. Pero ¿qué es lo que esperaban? Si solamente compran los juegos basándose en la apariencia de los mismos, dejando de lado los otros factores que incluso podrían ser más importantes. Es por eso que podemos afirmar que el hecho de que los costos en los videojuegos sean tan elevados y que esto sea lo que valoren las personas, se ha convertido en un limitante para la creatividad. Las compañías ya no se esfuerzan en crear videojuegos que sean interesantes o divertidos, porque estos videojuegos no serán tan fáciles de vender. Por el contrario, ellos se esfuerzan en hacer juegos que tengan una gran apariencia visual, ya que esto les ayuda a vender. Es en este punto cuando hablaremos del gran problema del marketing visual por el que está pasando la industria del videojuego. El marketing es la ciencia que se encarga de analizar y de ver la manera en la cual se puede vender un producto. Y podemos decir que la mayor parte del marketing se basa en la apariencia. Por ejemplo, en un nuevo tráiler no podrás valorar la historia, ni tampoco podrás valorar la jugabilidad o el mensaje del mismo. Lo único que podrás ver directamente es la apariencia estética. Y por lo tanto el impulso natural que nosotros tenemos es a valorar las cosas simplemente por la apariencia externa, lo cual es aprovechado en el marketing. Es por este motivo que las empresas se dedican simplemente a invertir millones y millones de dólares a producir juegos que luzcan estéticamente muy bien, pero que en el fondo sean vacíos y carentes de valor. Esto ha llevado poco a poco a que la gente se sienta decepcionada, ya que suelen ver videojuegos que aparentemente son muy buenos y excelentes, pero cuando los adquieren, reciben una decepción. Es como una especie de cascarón vacío, que por fuera lucía muy bien, pero por dentro se encuentran completamente vacíos. Y lo peor de todo es que al hacer esto, las personas se decepcionan del mundo de los videojuegos en general y dejan de darle la oportunidad a grandes obras creadas por empresas mucho más pequeñas, las cuales con menos presupuesto no le dieron una gran apariencia a sus videojuegos, pero que sí poseen gran sustancia, pero que lamentablemente no son tan conocidos como lo merecerían. Personalmente opino que el camino que Nintendo está tomando actualmente no es el camino correcto y podría jugarle en contra más adelante. Podemos decir que hasta el momento, Nintendo se había caracterizado por darle prioridad a la diversión y también a la jugabilidad en sus videojuegos, por encima incluso de la propia apariencia. Y es por esta filosofía que Nintendo ha tenido éxito hasta el momento, porque ellos simplemente se han enfocado en lo que es más importante. Pero el hecho de que ahora cobren más en sus videojuegos nos refleja algo bastante importante, que sus costos de producción también se están elevando. Y esto sucede no porque sus juegos sean más creativos o más imaginativos, sino simplemente porque están invirtiendo más en el aspecto visual, y es por eso que sus costos se están disparando. Y la verdad, y personalmente, creo que ese es un gran error, ya que equipos más grandes pueden producirte obras que luzcan muy bien, pero los equipos pequeños y cohesionados son aquellos que fabrican videojuegos que son verdaderamente artísticos. Un claro ejemplo de esto es el caso de Super Mario World, el cual fue creado, aunque no lo creas, por solamente 10 personas, y no tuvieron que gastar millones para hacerlo, y aún así se convirtió en un juego de culto, el cual es querido y admirado hasta el día de hoy. No estoy diciendo que hagan sus juegos ahora con solo 10 personas, es posible incrementar este número, pero si solamente se enfocan en contratar más y más gente, no solamente incrementarán sus costos, sino que poco a poco sus videojuegos podrían ir perdiendo aquello que los hizo tan grandes.
Si te gustó este video, activa la campana para que no te pierdas ningún video interesante del mundo de los videojuegos. Yo soy Kennel y esto es Videojuegos Indie.